Quiero invitarlos a que desde sus casas y aquí presentes hagamos la pregunta de ¿qué estoy haciendo yo para construir una mejor ciudad? Bogotá no se construye solamente con el presupuesto público que maneja la administración. Bogotá se construye con las decisiones que tomamos cada uno de los ciudadanos cuando nos levantamos y cuando llegamos durante todo un día de trabajo a la casa nuevamente. Se construye en lo cotidiano, en lo pequeño, en las decisiones grandes y chiquitas. Se construye en la decisión que toman los gremios, en la decisión que toman los medios de comunicación, en las decisiones y en las acciones de las organizaciones sociales, de las universidades. ¿Qué es la veeduría? La veeduría es ese ente de control preventivo que está adentro, que tiene la independencia y que quiere ver antes de que se produzca el daño, antes de que se cometa un delito, donde hay riesgos. ¿Qué tipo de riesgos queremos ver? Riesgos de dos tipos. Riesgos de mala administración y riesgos de corrupción. Es muy difícil encontrar la corrupción porque las mafias se organizan muy bien y tienen un muy buen trabajo para poder ocultar, digamos, su labor, son los más profesionales. Entonces, ¿qué necesitamos? Trabajar sobre los escenarios que alimentan esa corrupción. Y los escenarios que alimentan esa corrupción podríamos simplificarlos en tres grandes. Cuando una ciudadanía es descreída de lo público, cuando cree que lo público es de nadie, cuando cree que el tema de la corrupción es algo entre unos avispados que fueron tan inteligentes que le quitaron la plata a unos ricos, que es el gobierno, eso es un caldo de cultivo para la corrupción. ¿Qué pasó en los últimos años en Bogotá? Es una pregunta que me hago y que también se las quiero compartir. ¿Dónde estaban los gremios? ¿Dónde estaban las universidades? ¿Dónde estaban las organizaciones sociales? ¿Dónde estábamos los ciudadanos? Un día fuimos sorprendidos con una noticia sobre el carrusel de la contratación, pero ese detalle, esa noticia, si la miramos en las implicaciones que significó en la caída de confianza institucional de la ciudadanía a sus entidades públicas, es muy grande. Bogotá venía en un crecimiento de confianza en las instituciones, de confianza interpersonal, de solidaridad. ¿Y eso por qué es importante? Las ciudades ricas, las ciudades que tienen menores niveles de pobreza, mayores niveles de convivencia, son ciudades que confían y creen en sus instituciones. Y esa confianza, ¿por qué es? No se decreta, no se impone, se gana, como con las personas, y se gana porque uno se la hace merecedora. ¿Qué significa ganarse la confianza de la ciudadanía desde una institución? Que uno se merece esa confianza porque si yo ofrezco salud, la ofrezco como digo que la voy a ofrecer y como la Constitución me obliga, de calidad, con universalidad y con la permanencia y la persistencia que se requiere. Si yo digo que atiendo al ciudadano para servicios de aseo o si lo digo para garantizar el derecho a la educación, lo hago en los tiempos y con la universalidad que se requiere. Entonces, nosotros caímos en la última encuesta del 2011, tanto la de Capital Social como la de Cultura Ciudadana, en 15 puntos la confianza institucional. Eso afecta el crecimiento económico de una sociedad, eso afecta las oportunidades de construir igualdad, de superar la segregación. Entonces, el reto que tiene esta administración y que tenemos todos como sociedad es no solamente mejorar la confianza institucional, sino ver cómo adelantamos esos 15 puntos que significan mucho en materia de pérdida de confianza. Entonces, quiero invitarlos en el sentido de construir un ejercicio de rendición permanente y sistemático de cuentas, y donde no solamente la administración, sino también cada uno de nosotros nos preguntemos cuál es nuestra contribución. Un ejercicio de rendición de cuentas tiene sentido en la medida en que pase el umbral del rito y le encontremos sentido. Que lo que hoy sucede aquí, que lo que ustedes en sus casas, los que están aquí sentados o los que están por Twitter, cuando terminen el ejercicio se sienten y digan, bueno, ¿a mí esto de qué me sirvió? ¿Con qué me voy para mi casa? ¿Con qué me voy a acostar? Ojalá sea la pregunta de cómo yo voy a contribuir a construir una mejor ciudad. Acá el tema no es cómo le contestamos al consejo o cómo le contestamos a los entes de control o cómo le contestamos a un actor en particular. Es cómo entre todos nos contestamos esas preguntas que los niños estaban diciendo. ¿Quieren un colegio que tenga menos matoneo o quieren un colegio en donde lo que aprendan les sirva para la vida? ¿Qué sucede cuando después de 11 años, o ustedes cómo lo llamarían, cuando después de 11 años
que a uno le han prometido que le dan una educación y que esa educación le va a dar oportunidades, sale con unos niveles de calidad en donde no es competitivo con el grueso de los otros niños en Bogotá o con el grueso de otros niños en la sociedad. Cuando sale como un analfabeta funcional, digamos, porque sabe las cosas básicas, pero cuando hay problemas en ciencias, en capacidades emocionales, en capacidades comunicativas, en capacidades ciudadanas, en bilingüismo. Entonces, cuando abordamos los temas y decimos un número, ese número hay que traducirlo en sentidos, en personas, en gentes que realmente se le cambian la vida. Entonces, hacer un ejercicio de control preventivo significa poder identificar dónde hay riesgos de que esas decisiones públicas que podemos tomar o esa forma como las estamos gestionando tengan inconvenientes que hagan que no llegue ese bien que le hemos prometido a la sociedad. Entonces, veníamos hablando de esos escenarios en donde el control preventivo tiene que estar, la ciudadanía. ¿Cómo hacemos para que la ciudadanía eleve ese nivel de confianza en lo público, reconozca y valore más que ese patrimonio colectivo es mucho más importante que el recurso personal? Pero hay otro escenario que alimenta la corrupción y es el escenario en donde se toman las decisiones. Si las decisiones públicas, esta administración, cada uno de ustedes como servidor público, como gerente, como secretario o como gremio, las están tomando desde la emoción, desde la ideología, con falta de rigurosidad técnica, sin mirar las consecuencias en el mediano y largo plazo de las decisiones, eso es un escenario que alimenta la corrupción. Y si esas decisiones se toman y luego se gestionan en escenarios de desgreño administrativo, de desprecio por el ciudadano, de tramitología, pues ese es otro escenario que alimenta la corrupción. Y la corrupción, la no integridad, las fallas de transparencia, solamente se pueden superar con un trabajo articulado, con un trabajo colectivo, en donde la sociedad diga rechazamos y no toleramos la corrupción. Y no la toleramos si la tolerancia tan bajita a ese fenómeno nos genera el nivel de indignación que nos lleve a decir hay que hacer algo, que me movilice a la acción, que me genere corresponsabilidad. Con lo que sucedió en Bogotá en los últimos años, por ejemplo, nomás poniendo el caso del tema de fase 3, 26, mucha gente pudo estar implicada, mucha, desde la persona que vio la carta, contestó un teléfono, escuchaba que algo estaba raro, pero sentíamos que ese no es mi problema, o de pronto algunos creyeron que era más temor y tampoco reaccionaron. Entonces, construir realmente barreras, pero desde el corazón, desde las entrañas, desde el cerebro, para reconocer que la corrupción, la no integridad y las fallas de transparencia nos quitan oportunidades de riqueza y nos aumentan oportunidades de violencia. Eso es para nosotros supremamente clave. Es en ese contexto en donde nosotros hoy queremos hacer un ejercicio muy rápido de observaciones a lo que ha sido la administración en el año 2012. Hemos entregado a la administración un documento mayor de algunas observaciones y queremos empezar señalando que para uno poder mejorar tiene que reconocerse que hemos hecho bien. Todos nosotros tenemos que, digamos, darnos una palmadita en la espalda y decir hemos hecho bien algo. Y sobre eso que hemos hecho bien y esos logros, coincido con varias de las intervenciones que me han antecedido en que tal vez el principal logro es el salto de la visión de ciudad. Todas las sociedades, casi que sin lugar a dudas, podrían desear una visión como la que se impuso el programa inicial del alcalde y lo que luego es el plan de desarrollo, de una ciudad que supere tres grandes cosas: la segregación socioespacial. Ya hemos visto con muchos detalles cómo la falta de nutrición adecuada afecta el desarrollo posterior, cómo las faltas educativas afectan el desarrollo posterior. Es casi que condenar a alguien desde que nace o mucho antes desde que nace a tener una desigualdad permanente, a reproducir pobreza. Entonces, valoramos y reconocemos que en este plan de desarrollo la sociedad haya compartido la euforia y en el Consejo de Bogotá se haya aprobado un plan con una visión de superar la segregación socioespacial. El segundo eje del plan de desarrollo, una ciudad que se organiza alrededor del agua y que se adapta al cambio climático, como también lo han dicho esta mañana, no es solo retórica, tampoco es ciencia ficción, nos alcanza y nos llega cada día.
Tener eso como propósito es absolutamente clave. Y el tercer eje, cuando se subraya el valor de la participación y el valor del control social, el valor de lo público como eso construido por todos que tiene que ser rescatado, digamos que sella un trípode absolutamente fundamental para hacer una sociedad del siglo XXI con capacidades y oportunidades para todos. Entonces, reconocer a la administración, a la ciudad, es un logro de todos que hayamos construido un plan de desarrollo, que en este año son 18 billones de pesos de presupuesto, que el año pasado fueron 13 billones y que tenemos el gran reto de que eso, que es un número raro, se traduzca en bienes y servicios y garantía de derechos en las personas. Pero la pregunta es, ¿nos quedamos con la alegría y la euforia de una visión o nos hacemos la pregunta de dónde están los vacíos, dónde tenemos desafíos? Estos tres frentes en los que se quiere construir la ciudad no se construyen tampoco porque se decretan, se construyen con gran esfuerzo y principalmente con tres acciones que son muy difíciles de conseguir. Primero, construcción de consensos. Yo que he estado ubicada en un lugar de la sociedad y en un lugar de la ciudad espacialmente, tener que correrme a otro lugar o tener que adaptarme a estar cerca de otra población o a entender que los derechos de los otros son iguales a los míos y que además debo ayudar a construirlos, eso no se hace a la fuerza, eso requiere que la gente comprenda de lo que se está haciendo y que constructivamente y con consenso logre moverse, logre ceder. Entonces, digamos, la gran recomendación a la administración en ese punto es fortalecer la discusión, fortalecer la construcción de acuerdos y de consensos. Una visión de ciudad de esa característica y de ese desafío significa también mayor coordinación interinstitucional, intersectorial. La reforma de hace unos años que se aprobó en la administración del alcalde Garzón, construyó unos diferentes escenarios de articulación intersectorial e interinstitucional. Ahora sí que es clave que esos objetivos de coordinación se puedan materializar. Los tres ejes tienen metas que incluyen acciones desde diferentes instituciones y esa construcción de coordinación y de acuerdos es fundamental para este objetivo. Y el tercero es poder construir alrededor de que son varios actores, no es solamente el actor institucional, el actor social, el actor empresarial, el actor de medio de comunicación. Entonces, esa visión requiere coordinación, requiere construcción de acuerdos y requiere articulación de diferentes actores. Ahí sería donde queremos subrayar a la administración los énfasis y los esfuerzos en los que se debería poder concentrar en este año y en los venideros. Un segundo logro, el haber introducido como preocupación que hay que mejorar el ingreso disponible de las familias. Ponerse eso como una preocupación es una cosa muy importante. No es lo mismo vivir con 10.000 pesos al día, con 5.000, a vivir con 40.000 o con 200.000 al día. El tipo de alimentación, el tipo de oportunidades de educación, de recreación, lo que decía Amartya Sen, la garantía de las libertades se expresa en la manera como realmente usted mide la pobreza. Entonces, el ingreso tiene que ver con ello. Le reconocemos a la administración los avances, el interés de mejorar ese ingreso de las familias. Hay algunas estrategias para eso en este año. En el 2012, el ejemplo de la estrategia del mínimo vital de agua libera a las familias de unos ingresos que puede usar de manera independiente. La reducción de las tarifas de Transmilenio para toda la población y tarifas diferenciales en discapacidad. Pero la pregunta es, si queremos mejorar los ingresos de estas familias, ¿la vía son la política de subsidios? Y si es esa o si es una de ellas, ¿cómo garantizamos la sostenibilidad y que no se ponga en riesgo el marco fiscal de mediano y largo plazo de la ciudad? Nosotros lo dijimos el año pasado cuando se anunció la reducción de las tarifas y la misma administración señaló que valía más o menos 60.000 millones el semestre, lo que significaría un promedio de 100.000 millones anuales esa reducción. En 24 años, que es la concesión de Transmilenio, significa 2.4 billones de pesos, que es una línea metro. Queremos mejorar los ingresos de las familias, si es por esa vía, ¿cómo logramos que esa decisión sea sostenible y adicionalmente esa decisión no ponga en riesgo las finanzas de la ciudad en el mediano y largo plazo? Porque la administración termina en 4 años, pero hay que pensar qué sucede con la estructura de la ciudad. Cada una de las decisiones tiene que ver el impacto en el mediano y largo plazo.
Un tercer logro que reconocemos y que en ello todos hemos estado involucrados es en la reducción de la tasa de homicidios en Bogotá. Tener una tasa de 16 por 100.000 habitantes es un logro muy importante. Significa que Bogotá está reconociendo que la vida es sagrada, que podemos tener diferencias, que podemos algunos, digamos, estar en el negocio de la ilegalidad, pero que esa ilegalidad no pasa por quitarle la vida a otra persona. Entonces, hay un reconocimiento importante al alcalde que, a diferencia de las últimas administraciones que no habían tenido un liderazgo tan fuerte en el tema de seguridad, el alcalde lo ha retomado. Al comandante de la Policía Metropolitana y a su equipo, que ha trabajado y ha hecho suyos en la metodología de cuadrantes, un ejercicio sistemático y seguimiento de día a día para poder mostrar resultados por localidad y por espacio en esa reducción de la violencia y de los homicidios. A la ciudadanía que ha decidido de repente no matar, o al señor que es ladrón y que dice por robarle el celular no le voy a quitar la vida. Eso es importante y hay que darnos una palmadita en la espalda por ese tema. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hacemos sostenible? ¿Cómo lo hacemos que en el largo plazo pueda ser? Y que también bajemos en otros aspectos. Si bien nosotros como ciudad logramos una reducción en la tasa de homicidios, en términos de victimización pasamos de 20% en el 2011 a 30% en el 2012. ¿Qué quiere decir eso? Que más gente fue víctima de algún tipo de delito. No podemos quedarnos simplemente con la euforia de que bajamos una tasa de homicidios, sino tenemos que trabajar sobre eso en donde crecimos. La recomendación, mantener el liderazgo del alcalde en el tema, fortalecer mucho más el liderazgo de la Secretaría de Gobierno como coordinadora del tema, mayor articulación intersectorial con el sector justicia y con el sector seguridad. Y necesitamos en ese contexto de fortalecimiento lograr que la ciudadanía también ponga, que haya un cambio cultural en relación a construir que la vida es sagrada y es intocable y que podemos tener diferencias, pero que las diferencias no se tienen que dirimir quitando de la vida al otro ser humano. Y tenemos que ver el tema de seguridad y convivencia, también es una recomendación, articular los planes, articular y tener una verdadera política de seguridad y convivencia para Bogotá que hoy no existe. Y en esa política de seguridad y convivencia debe tener lugar cómo luchamos contra la violencia intrafamiliar. Ese es un tema alto en Bogotá, es un tema grave y hay que ponerle la atención. Lo mismo que el tema de la convivencia escolar. Hay algunos avances, pero Bogotá está en desventaja, digamos, con lo que se venía trabajando en años anteriores, y ahí trabajar sobre convivencia escolar, disminuir las oportunidades del matoneo, del bullying en los niños es absolutamente clave. Los caminos seguros al colegio. Un aplauso por el haber reducido la tasa de homicidios, pero una banderilla y una recomendación. El cuarto logro al que queremos hacer alusión es al tema de educación. Realmente las desigualdades están en la educación. Uno puede tener una familia que le hereda una gran herencia, pero si uno no tiene la capacidad para manejarla, se la come rápido, la pierde rápido. La gran desigualdad está en la calidad educativa. Que un niño a los 16 años salga con bilingüismo le va a hacer una diferencia muy grande. Una segunda lengua le abre el universo a otra cultura, pero también le da la posibilidad de ser competitivo en la economía. Si nosotros no avanzamos en darle más oportunidades de igualdad en temas de competencias científicas, en competencias sociales y competencias comunicativas, no hemos avanzado mucho. Reconocemos que al poner el plan de desarrollo, eso como prioridad es un logro. La pregunta ¿es suficiente lo que estamos haciendo? En particular, en la jornada extendida, Bogotá tuvo en el 2012 un piloto de 26 colegios. Tenemos más de 350 instituciones educativas. La meta del plan de desarrollo es lograr 240.000 niños atendidos con jornada extendida. El año 2012 cerró con 16.000 niños. ¿Y qué se está haciendo en esa jornada extendida? ¿Qué le estamos poniendo? Es una pregunta clave. La recomendación, fortalecer los ejercicios de planeación que se están trabajando. Esto está inventado en otras sociedades y nosotros sabemos esas 3 o 4 horas que los niños estén más en los colegios no pueden ser para entretenerlos solamente.
o para guardarlos ahí. Tiene que ser para que se note que lo que pasa ahí es más ciencias, más matemáticas, más capacidades de comunicación, más capacidades emocionales. Los expertos han identificado ya que lo que más previene y lo que más ataca el bullying y el matoneo es la capacidad de asertividad y la capacidad de empatía de los niños. Si yo sufro con el dolor del niño que están matoneando y mi otro grupo que está cerca sufre con ese dolor y le pone una contención al quien está ejerciendo la violencia, el matoneo se disminuye. Pero si a mí no me importa que estén matoneando al niño, es problema de él, construyo oportunidades para que esto se desarrolle. ¿Y cómo hago yo para construir esa sensación de empatía? Esa sensación de que lo que le pasa a él me duele a mí. Con actitudes, con comportamientos, con metodología. La escuela tiene que en sí misma, como actúa y como practica, ser un ejemplo de construcción de competencias emocionales. Las competencias comunicativas son absolutamente claves. Dicen los psiquiatras que cuando uno no tiene la capacidad para explicar es cuando uno actúa el malestar. Yo tengo rabia, pero no sé cómo transmitirla. Entonces le doy un puño o le mando una bofetada. No nos tiene que dar miedo los problemas, las diferencias, que hayan conflictos. Tenemos que lograr cómo damos oportunidad para que esos conflictos se puedan tramitar constructivamente. ¿Eso qué significa? Capacidad de construir acuerdos y capacidad de argumentar. Si yo tengo capacidad de argumentar y si la escuela me brinda eso, pues no le voy a tener susto al conflicto y a la diferencia no la voy a enfrentar con la violencia. Entonces, cuando hablamos de lo que pasa en esas 3 o 4 horas de la jornada extendida, tenemos que hablar que esos contenidos se pongan allí. ¿Cuántas horas ve un niño en matemáticas a la semana de un colegio privado? 7 horas, en algunos 8 horas. ¿Cuántas horas ve de matemáticas un niño de un colegio público? 3 horas, a veces 4 horas. Eso hace una diferencia grande. No por las operaciones de álgebra, de trigonometría o de cálculo que termine uno no sabiendo, sino porque el enfoque de las matemáticas permite un orden mental, una lógica, una manera de abordar los problemas. Implica tener hipótesis, implica ir a buscar forma de resolver esas hipótesis, implica construir argumentación, implica probar y descartar. Todas esas 4 cosas son importantes para la vida, para cómo nos movemos en la sociedad. Entonces las matemáticas son claves, la comprensión de lectura, el sentido de lo que leemos, construirle sentido a lo que hacemos. Para nosotros, como veeduría, ente de control preventivo y extensión de los ojos ciudadanos en la administración, queremos decirles y subrayar muy bien de que el piloto de los 26 colegios, 16,000 niños, pero la sola meta del plan de desarrollo son 240,000 y quedando muchos más por fuera, y de 100 colegios. Pero lo más importante es qué pasa adentro, qué va a pasar adentro de esas horas de jornada extendida y cómo en las pruebas saber y en las diferentes pruebas que se hacen en materia de competencias, los niños de Bogotá, después de 4 años, tienen mejoras en el impacto de eso que conocen y de eso que saben. El quinto logro es salud. Algunos desde sus hogares dirán, es un chiste que diga que salud cuando el sistema y los hospitales siguen en crisis. Sí queremos resaltar a salud como un logro en esta administración porque tiene mucho más de lo que teníamos hace unos años en materia de discusión pública. Hay un secretario de salud que ha liderado una discusión que es necesaria y que es una discusión que no solo reconoce el rol de lo local, sino que también le da el peso que tiene el rol nacional en la solución del problema. El año 2012 tuvimos un déficit de 258,000 millones que pudo haber sido mayor, que el distrito trabajó con diferentes acciones para cubrir casi 160,000. Pero para todos ustedes en sus casas, hoy tenemos unos 14 hospitales de los 22 en riesgo alto 7 y en riesgo medio 7, en riesgo de quiebra. Siguen los servicios y la atención a la ciudadanía en características de no calidad suficiente como la sociedad se imagina. Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? Tanto en el nivel nacional, seguir la discusión, como en el nivel local, mejorar lo que depende de nosotros. Es una tristeza tener que sentir hoy lo que sentimos,
sabiendo que hace 10 años Bogotá tenía la mejor red de hospitales del distrito, toda con calificación AAA. Claro que la Ley 100 ha tenido que ver, pero también el mal manejo administrativo de los hospitales, la falta de gerencia, la falta de modernización, la falta de transparencia y en la relación que ha tenido la Secretaría con los hospitales también hay una gran responsabilidad. Los gerentes y las juntas directivas de los hospitales tomaron decisiones y en esas juntas está sentada Secretaría de Hacienda, está sentada Secretaría de Salud. Entonces, la recomendación y ya uno de los trabajos que ha venido adelantando esta administración es subrayar ese esfuerzo por mejorar desde el punto de vista administrativo y financiero la gestión de los hospitales. El último logro, digamos, que quisiera resaltar es los esfuerzos que se han hecho en materia de mejorar el desarrollo local. Aquí hay una intención fuerte de la administración. La pregunta es si eso que está escrito en el plan de desarrollo lo hemos logrado con el nivel de esfuerzo y el nivel de impulso que se requiere articular en el 2012 y qué nos toca hacer en el 2013 y años subsiguientes. Las alcaldías locales son alcaldías que tienen responsabilidades muy grandes, el tema de permisos, el tema de policía que manejan, ahora la distribución y el manejo de malla vial local, son organizaciones que requieren de mayor apoyo del que ha tenido históricamente por parte de la Administración Central. Ahí la recomendación es que estos esfuerzos que se iniciaron en el 2012 de acompañar a las alcaldías locales desde las secretarías de planeación, de gobierno, se fortalezcan. Tenemos 160.000 millones que se mantienen para cabildo, que se salieron de los cabildos de malla vial y que están para el mantenimiento de esa malla. Pero nos toca decir con dolor que de eso no se ha ejecutado nada. Entraron a un convenio a finales del año 2012, pero esos recursos y esas prioridades tenemos que hacerlas en el 2013. Bien que se ponga en el centro de la discusión el tema de participación ciudadana y el tema de desarrollo local, pero eso tiene que venir acompañado de mayor esfuerzo, de fortalecimiento de la capacidad institucional y mayor esfuerzo de gestión y de apoyo desde el nivel central a las localidades. Finalmente, quisiera cerrar con 3 mensajes. 1, construyamos sobre lo construido. Bogotá tiene muchos logros. Entiendo que en los últimos años hayamos tenido un ambiente emocional bajo, algo de depresión, pero recordemos lo que hemos hecho bien y de dónde viene la ciudad y qué ha construido y sobre eso que ha construido continuemos. Quiero poner solo 3 ejemplos muy rápidos. Cultura ciudadana. Cultura ciudadana le dio y le permitió a Bogotá ser un eje transversal que permitió reducir tasa de homicidios, lo que señalaba el señor alcalde en su intervención. Pasamos de 86 muertos por 100.000 habitantes a casi 40 por 100.000 y no había desarme y no se aumentó el pie de fuerza. Había un ejercicio de coordinación y de responsabilidad de cada uno de los ciudadanos. En el tema de construir sobre lo construido, Bogotá ha avanzado también en muchos otros y quisiera solo señalar 2 más. La relación Bogotá-región, venimos trabajando en ese esfuerzo desde hace muchos años. El impulso de la zona metropolitana con Soacha es una cosa importante y valiosa que reconocemos, pero hemos venido trabajando en la mesa de planificación Bogotá-Cundinamarca desde hace más de 10 años. Bogotá tiene una agenda de competitividad Bogotá-región, el TLC ya está. Tenemos que saber sobre qué vamos a hacer nuestro desarrollo económico, construcción de qué, conocimiento, ciencia y tecnología, y eso requiere el esfuerzo de muchos. Y un tercer ejemplo de lo construido, el plan de ordenamiento territorial. Lo que se está discutiendo en este año de una reforma excepcional, ha dicho la administración, es simplemente eso, una reforma excepcional que no va a afectar los objetivos de mediano y largo plazo de ciudad. ¿Qué decíamos desde el año 2000? Que Bogotá quería ser densa y compacta. Eso no es cosecha del programa de Bogotá Humana. ¿Qué hemos hecho en estos 10 y 12 años para construir esa ciudad densa y compacta? De pronto mucho, pero nos hace falta muchísimo más. Entonces, en ese esfuerzo se fortalecía no solamente el centro y lo que ahora se llama el centro ampliado, sino también centralidades múltiples, que en Suba, que en Engativá, que en Bosa, la gente pueda tener nichos de desarrollo productivo, pueda tener educación, pueda tener salud, como esta mañana lo decía el secretario,
del nivel y de la calidad, como puede ser una clínica country o como puede ser una cardioinfantil. Entonces, valoremos lo que se ha hecho y a partir de eso construyamos, no estamos empezando de cero, no nos dé miedo reconocer a otros y empezar desde esos avances que ya se tienen. Un segundo mensaje es, creo que ya hay suficientes, ya está muy claro qué queremos, lo ha dicho el programa de gobierno, lo ha dicho el plan de desarrollo, lo dicen los anuncios del alcalde, lo muestran los avances del plan de desarrollo. Tenemos que pasar a los cómo. ¿Cómo vamos a hacer para lograr los 240.000 niños o los 100 colegios y cómo vamos a lograr que lo que pase adentro sea efectivo? Aquí me voy a detener un segundo en el tema de movilidad, porque en movilidad de parte nuestra, como veeduría y de acuerdo a los análisis, no podemos dar un parte de felicitación. Podemos decir, hemos avanzado en algunas cosas como el pico y placa o como la peatonalización de la séptima, pero ahí tenemos un debe muy grande en relación con las metas tan grandes que se impuso el plan de desarrollo. Más de 7 megaproyectos, implementar el sistema integrado de transporte y le digo al alcalde y al gerente de Transmilenio que lo tengo aquí al frente y a la secretaria de movilidad, ustedes tienen un momento histórico en este 2013 porque hay dos cosas claves que pasan. La fase 1 y fase 2 de Transmilenio se termina y viene la siguiente. El tipo de licitación, lo que pase ahí tiene que ser absolutamente clave, va a definir los próximos 10 o 20 años de la ciudad. Entonces, ahí sí que hay que hacer fortalecimiento del ente gestor, fortalecimiento de todo el sector de movilidad desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista operativo para que pueda hacer esa fase 1 y fase 2, la nueva licitación de una manera excelente, que sea coherente. Se nos ha anunciado a la ciudadanía que va a haber una prórroga de los contratos de esa fase por 3 años y que se van a ampliar los kilómetros de vida útil de los buses a 240.000. Aquí es un llamado a la coherencia en términos también de la política de medio ambiente que promueve el distrito. Era 1 millón de kilómetros que tenían que tener los buses de Transmilenio y ahora les vamos a dar 240.000 más. Teniendo en cuenta eso, hay que ser responsables, que eso no ponga en riesgo la vida de los usuarios y que también pueda responder a las metas de medio ambiente que nos hemos impuesto. El otro punto en movilidad que es absolutamente clave es el del sistema integrado de transporte. A ustedes se les presenta probablemente lo más importante que va a suceder en los próximos 30 años en materia de movilidad y es poner a implementar ese sistema. Han habido logros, el alcalde lo señaló, pero frente al reto de tener en 18 meses la implementación de un sistema tenemos muchos debes. Está el tema de infraestructura, con patios, con paraderos, está el tema de la integración tecnológica de las tarjetas, está también la falta de pedagogía que permita que la gente use mucho más el sistema, la chatarrización, tienen que salir más de 12.000 buses, las mismas rutas no pueden estar conviviendo con una ruta vieja más una ruta del SITP porque al poner a competirlas, pues la ciudadanía va a preferir lo conocido que lo que no conoce y también hay muy poca claridad, digamos, frente a la manera como se usa. Fase 1 y fase 2 de Transmilenio, a implementación del SITP, dos cosas absolutamente claves para no intervenir, lo de los megaproyectos. Y el tercer y último mensaje, oigámonos. Quiero reconocer que esta administración en el discurso tiene mucho esfuerzo por subrayar el tema del consenso y de la participación, pero a veces en la práctica las voces externas se pueden ver como amenazas. Entonces es una invitación a la administración, a los gremios, a las universidades, a los medios de comunicación y a la ciudadanía para que nos oigamos. La ciudadanía no viene solo en forma de cabildo comunitario, viene también en forma de gremio, viene en forma de medio, viene en forma de organización social y hay que oírnos. Esta ciudad no la construimos solamente el alcalde y los jefes de despacho, la construimos entre todos. Entonces, los invito a actuar y ver por Bogotá. Muchas gracias. ¿Qué estamos haciendo para construir una mejor ciudad? Rendición y petición permanente de cuentas distritales. Actúe. Vea por Bogotá.